Bueno, buenos días con todos. Voy a dar inicio a la presentación sobre colgajos del sistema musculoesquelético, algunos principios de los cuales se aplica para, más que todo, en nuestra área cirugía reconstructiva de miembros superiores e inferiores y algunas técnicas que se tomen en cuenta. Bueno, un colgajo se define como un bloque de tejido viable que tiene su propio sistema circulatorio y que puede sobrevivir independiente por sí mismo. Eso es una definición de lo que es colgajo. Y este sistema circulatorio es la parte, creo que más importante en cuanto al colgajo y en cuanto a la vitalidad que puede darlo, ¿no? Mm, especialmente en el colgajo libre, que es el colgajo en donde se desprende de una parte para ir a otra parte. Es muy importante restablecer este sistema circulatorio que existe a través de alguna cirugía adicional como microcirugía, ¿no? Hay otros colgajos que son locales, que digamos que no se desprende de su parte circulatoria, por lo tanto aún es viable, ¿no? Eso en parte. Eh, las cirugías de colgajos pues son usados para reparar heridas, puede ser heridas superficiales, y de acuerdo a eso también podemos necesitar el colgajo, ¿no? O sea, ahí tiene que haber un planeamiento de la cirugía, función reconstructiva en el caso de pérdida muscular, pérdida de tejido óseo, pues el colgajo nos da esta parte muy importante de reconstruir una parte afectada, ¿no? De restaurar la apariencia estética, y ahí faltaría algo, quizá la funcionalidad, que también se puede restaurar con, con ciertos colgajos musculares más que todo, ¿no? Entonces, eh, la viabilidad de cualquier tipo de colgajo depende del mantenimiento de una adecuada circulación sanguínea, como ya lo he mencionado. Otra definición es que el colgajo es un segmento de tejido que es transferido con su propio aporte sanguíneo. Especialmente se refiere los colgajos que no se desprenden de su pedículo vascular. Ahí digamos que simplemente se mueve de un lugar a otro, pero conserva su irrigación sanguínea de alguna forma casi intacta, ¿no? Y el pedículo viene a ser pues la base donde está unido a su aporte sanguíneo, ¿no? Esa es la parte del pedículo, y que puede funcionar como un pivot para rotar un colgajo, por ejemplo, o algún tipo de ello. Los colgajos, pues esto se ha encontrado en literatura antigua, en donde pues ya se hacían colgajos hace mucho, mucho tiempo. En el siglo VII a.C. mencionan que probablemente fue el primer colgajo que se hizo a Susutra, en donde hizo un colgajo rotacional de la frente, como ven en la figura 1. Acá, vamos a verlo. Eh, un colgajo de la frente hacia la nariz, ¿no? Ese es el colgajo que se diseñó. Eso es el primer registro que se tiene digamos que un colgajo con todas las reglas del colgajo, ¿no? Que tiene su pedículo, que es rotado, ¿no? Eh, otro, digamos que siglos después, 4 siglos después más o menos, el italiano Gaspar también hace un colgajo a cubrir un defecto en una nariz amputada, ¿no? También es otro registro que se tiene de un colgajo antiguo, ¿no? Ya más reciente, mencionan como uno de los, digamos, iniciadores, pioneros de los colgajos en el 1862, ya a John Good, que fue un cirujano muy reconocido en aquel tiempo, eh, que trabajaba
para el rey de ese entonces en Inglaterra. Y pues él describió bien los colgajos en la zona inguinal, ¿no? Es John Wood, un personaje muy importante. Ahora, en cuanto a los colgajos, eh, y podemos clasificarlo en 4 categorías, o digamos, que podría ser como objetivos que se puede trazar, qué se necesita de un colgajo para planificar esta cirugía, ¿no? Y encontramos 4 categorías establecidas donde una primera necesidad sería cobertura solamente de alguna superficie. En ese caso, pues el planeamiento de la cirugía pues sería solamente quizá un colgajo de piel, un colgajo parcial, total, eh, solamente para cobertura, ¿no? Y depende también qué la cobertura, si esto solamente, digamos, necesitamos coberturar tejido muscular o tejido óseo, ¿no? Entonces, en ese caso, se puede usar colgajos de tipo de piel nada más. Si se necesita restaurar el volumen, quizá en una parte más estética, quizá, o eh, obviamente cualquier colgajo tiene un cierto diámetro, un cierto grosor, en el que de todas maneras va a haber un volumen adicional, ¿no? Y eso se puede aprovechar en conjunto. Otro tipo de colgajo es la creación de un framework que se llama, o es como digamos, un marco de trabajo, por ejemplo, un colgajo óseo, en el que necesitamos que ahí esto se agregue tejido muscular, crezca vasos, digamos, es para defectos más óseos, por ejemplo, un injerto, un colgajo óseo, músculo cutáneo, por ejemplo, hueso, músculo, piel, que necesite cubrir una cierta zona y que, por ejemplo, un defecto de hueso de tibia podría ser un injerto de un colgajo de peroné con un injerto también óseo. Eso sería un framework, ¿no? Y otro tipo de categoría en el que podríamos encajar sería la reconstrucción funcional, ¿no? Que eso sería ya la pérdida quizá de un músculo, y que es muy importante para cierta actividad o movimiento, pues se puede reemplazar quizá con otro músculo, entre comillas, no tan importante, eh, y se puede reconstruir la funcionabilidad. Por ejemplo, es muy frecuente en, en colgajos que se necesite la tibia anterior para la marcha, se haga colgajos del muslo, por ejemplo, que en algunos casos esto se puede aprovechar de algún vasto lateral, o el gracilis, quizá un músculo un poco accesorio, ¿no? Digamos, no tan importante, entre comillas, en esta función. Eh, Se habla mucho digamos que hay un concepto establecido en un libro que es muy famoso en cirugía reconstructiva de Meitzi Nai, en el que habla de una escalera reconstructiva, ¿no? Y nos habla de una escalera reconstructiva de acuerdo a su complejidad, que podemos ir adentrándonos en este mundo de los colgajos, en el que, por ejemplo, como primera, digamos, menor complejidad o reconstrucción, podemos hacer pues solamente un cierre secundario, ¿no? De segunda intención. Siguiendo en la complejidad, refiere que es pues un cierre primario o un cierre primario retardado, ¿no? O es decir, una de tercera intención, o quizá un colgajo de piel nada más, que es lo más básico que en los colgajos. Un colgajo local, por ejemplo, se saca el pedículo, se rota. Un colgajo regional, donde ya más necesite sacar quizá un pedículo mucho mayor, o una región mucho más grande, o incluso tejido muscular que cubra una cierta zona. Y lo más complejos eh, de los colgajos son los colgajos libres, ¿no? Le llaman libres porque se saca todo, ¿no? Se saca el pedículo y es prácticamente injertar en otro lugar con todo
digamos, el colgajo y, y la parte neurovascular, ¿no? Nerviosa, tanto nerviosa como vascular. Y de esto pues requiere ya de microcirugía ya para hacer la sutura, ¿no? En el caso de que sean arterias muy de diámetro un poco pequeño a la vista humana, ¿no? Entonces, se habla de la escalera, digamos, escalera reconstructiva, pues anteriormente a este, a este autor no existía este concepto de escalera reconstructiva y de complejidad, así que las opciones de tratamiento digamos que no eran muchas, ¿no? Solamente un colgajo libre y, y un colgajo local, quizá por ahí, de opciones, ¿no? Entonces, ahora actualmente existe muchas opciones de tratamiento y se requiere de un planeamiento en la cirugía mucho más meticulosa para que se restaure algún defecto en cierta área del cuerpo humano, ¿no? Entonces, actualmente, pues, no es tan simple ya hacer un colgajo así, se tiene que planificar adecuadamente y hay conceptos, básicos en los que podemos, afianzarse para, digamos, para hacer estos procedimientos, ¿no? Una de las cosas muy importantes en la cirugía reconstructiva o en los colgados es saber cómo es el aporte circulatorio a la piel y al músculo, ¿no? Entonces, ese es un esquema sacado de la O en el que menciona cómo es la circulación cutánea, ¿no? Por ejemplo, en el número 1 tenemos acá, esto es una arteria segmentaria, esto, no sé si se logra ver acá, vamos a ver. Una arteria segmentaria en esta zona. Luego viene hay varias arterias que perforan, digamos que acá está, si se va entre músculo y músculo se llama pues arteria septocutánea porque se va por el septo y se va a la piel. O podemos tener que es solamente arterias musculares, ¿no? Solamente musculares, como vemos acá. Ahí queda, ahí muere, nada más. O tenemos arterias que atraviesan la musculatura y se van hacia la piel, ¿no? Sería músculo cutáneas, ¿no? Esos son las ramas de las arterias segmentarias y en el paso de estas capas está formando ciertos plexos, ¿no? Y el cual pues podemos llamarle plexos subfacial, suprafacial, y esto es importante saber porque ese es el nivel de colgajo que podemos sacar, ¿no? Podemos sacar un colgajo, por ejemplo, digamos, músculo cutáneo, que sería pues seccionar la arteria a este nivel, por ejemplo, ¿no? Y trasplantarlo a otra zona, o simplemente rotarlo, que sería un colgajo músculo cutáneo, ¿no? O un colgajo fascio cutáneo, que solamente sería, por ejemplo, sacar una arteria septal, eh, podríamos igual seccionar la arteria en este nivel, eh, y sacarlo despegando la fascia del músculo. Eso sería un colgajo fasciocutáneo, en el que menciona que aprovechar la fascia es muy importante en la vitalidad del colgajo porque tiene plexos y justamente acá vemos, ¿no? Son plexos que hacen posible, eh, que hacen posible la nutrición del tejido cutáneo, ¿no? Entonces, obviamente se saca con su arteria septal, ¿no? Y su arteria nutricia, digámoslo así, ¿no? Entonces, es muy importante saber qué es lo que queremos lograr y saber mucho la anatomía circulatoria para lograr esto, ¿no? Eh, es muy importante eso. Eh,
Acá esperen, se me ha ido acá una diapositiva. En esta diapositiva hay un concepto que también se menciona mucho de los angiosomas, ¿no? Y los angiosomas vienen a ser digamos, arterias que irrigan una zona específica del territorio en- del cuerpo, en el que, por ejemplo, ¿no? Un angiosoma es pues piel, músculo y tejido óseo que están irrigados por una arteria específica. A eso es una unidad o le llaman angiosoma. ¿Por qué lo menciono esto? Porque, por ejemplo, hay ciertos territorios del cuerpo humano en el que están implicados números de angiosomas. Normalmente, pues las arterias tienen conexiones con otras arterias que son eh, digamos, sus colaterales o sus anastomosis que existen, pero hay ciertas zonas que prácticamente si se corta una arteria, pues ya no le va a llegar irrigación, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, en la parte anterior en la pierna, sucede en la parte anterior, por ejemplo, con el músculo tibial anterior, que solamente está irrigado por la arteria tibial anterior y nada más. Entonces, todo el compartimiento, porque este es el compartimento anterior, todo este es el compartimento anterior, está irrigado por una sola arteria, ¿no? La tibial anterior. Y esta zona, pues al seccionarse o al subir algún traumatismo, la arteria dominante, digámoslo así, la arteria tibial anterior, pues va a haber una isquemia inevitablemente, ¿no? No así con otros compartimentos, perdón, no así con otros compartimentos, por ejemplo, el compartimento lateral que está por los dos peroneos, que tienen ya dos aportes sanguíneos o dos angiosomas, llamando angiosomas a una arteria que irriga una cierta área, ¿no? Entonces, como que se superponen, hay una superposición de angiosomas, por lo tanto, pues esta zona va a ser digamos que si la tibial anterior se secciona por alguna forma, pues la peronea esto lo suple, ¿no? Y en la parte posterior, eh, por ejemplo, el músculo gastrocnemio está irrigado prácticamente tiene un aporte sanguíneo de tres fuentes, ¿no? La sural, la peronea y la tibial posterior, ¿no? Y así el compartimiento posterior, digamos que es el que está más ricamente irrigado y del cual podemos aprovechar muchas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos hacer un colgajo, pues podemos cortar un aporte, una zona de aporte, por ejemplo, digamos que le cortamos la tibial anterior, pues tenemos mejor giro de movimiento al tener otras arterias distales, laterales, que puede suplir esta irrigación, ¿no? Es, es, es importante saber este concepto de angiosomas, entonces, por el aporte sanguíneo y por la utilidad que le podemos dar en los colgajos y en la vitalidad de esto, ¿no? Digamos que un colgajo de solio, que es un músculo muy irrigado en la zona, eh, digamos que podemos aprovecharlo mucho mejor que, por ejemplo, sacar un colgajo de tibial anterior, que solamente tiene un aporte y pues quedaría desabastecido quizá los otros músculos o podríamos tener alguna lesión inadvertida en el que podamos comprometer esta zona del compartimento anterior, ¿no? Entonces, este concepto de angiosoma es muy importante para entender qué colgajo sacar o qué zona podemos coberturar, ¿no? Los tipos de colgajos, hay muchas clasificaciones y subclasificaciones. Una de las más importantes, o digamos las más esquemáticas, es pues dividirlos en colgajos random o colgajos aleatorios que no tienen un patrón
no tienen un patrón definido de aporte sanguíneo, simplemente se saca una cierta zona y se la traslada a otra, ¿no? Entonces sería un colgajo aleatorio que viene a ser prácticamente de piel total con tejido subcutáneo, ¿no? Y también tiene que ver el grado de complejidad conforme vamos avanzando. Por ejemplo, el colgajo músculo cutáneo, como hemos ya mencioné, esto viene pues dado por el aporte por una arteria que se va a una rama de la arteria segmentaria. Esta es una arteria, digamos, que perfora el músculo, perfora la fascia y llega hasta la piel, ¿no? Eh, hay que seguirlo a esto porque puede ser que solamente pues hay ciertas arterias que solo se quedan en músculo. Es importante saber eso, ¿no? Es un colgajo entonces llamado músculo cutáneo, o sea, el músculo y el cutáneo. El otro colgajo es el fascio cutáneo, ¿no? Que es despegar la fascia del músculo y llevarlo pues con su arteria perforante, trasladarlo a otro lugar, ¿no? Es un colgajo fascio cutáneo muy utilizado por la red vascular que mencionan que existe en la fascia, ¿no? Entonces, la fascia, pues hay una red muscular ahí, vascular, que hace posible la vitalidad de este colgajo, e incluso han equiparado a casi a un músculo cutáneo en cuanto a aporte sanguíneo, a vitalidad, ¿no? Obviamente que el músculo cutáneo pues digamos, se traslada a zonas donde hay un defecto grande, ¿no? Entonces, la fascio cutáneo no cubriría ese defecto, ¿no? Entonces, hay las diferencias y la utilidad que se podemos dar. Otro colgajo es el colgajo con perforantes, solo perforantes, donde no se toma en cuenta la fascia, pero se tiene que disecar la arteria perforante, ¿no? Entonces, para darle su pedículo vascular, ¿no? Y el otro colgajo es el colgajo subdérmico vascular, en el que ya se trata de agarrar un lecho, digamos, donde hay mucho más irrigación, pero con más tejido celular o tejido subdérmico, en el que pues esto le va a dar mayor vitalidad, mayor probabilidad de éxito a estos colgajos, ¿no? Hay ciertos colgajos para cada zona del cuerpo y, por ejemplo, en los dedos es un colgajo muy conocido y útil, es el colgajo invertido, que es otro tipo de colgajo particular en el que, pues, debido al aporte a la anastomosis que existe en estos dos arcos del dedo, pues se puede seccionar la parte proximal de un lado y rotarlo hacia distal, ¿no? Entonces, el flujo ya no, pues, se ve interrumpido en una parte, pero esto se suple perfectamente con el lado distal, mmm, y esto debido a los arcos que tiene, ¿no? Y se puede cubrir, por ejemplo, la punta del dedo, ¿no? Que acá hay una amputación y eso es un colgajo invertido que se realiza frecuentemente. Entonces, eh, tipos de colgajos hay mucho. Por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta pues colgajos que tengan piel, grasa, fascia, músculo, cartílago y hueso incluso. Eh, y podemos combinarlos, ¿no? Como fascio cutáneo, músculo cutáneo, e incluso osteo, músculo cutáneo también, ¿no? Aparte, conjuntamente con estos colgajos se puede sacar hueso y trasladarlo a ciertas zonas, ¿no? De acuerdo a soportes sanguíneos, mencionan que son los random, como dije, no tiene un patrón definido de aporte sanguíneo, no se toma en cuenta el aporte sanguíneo. El axial, que eso sí se tiene que tener digamos, un aporte sanguíneo o un pedículo vascular en el que mencionamos, ¿no? Por su forma, tenemos a los rotacionales que simplemente se saca a un lado, se gira, y el defecto que quedó se injerta con piel, ¿no? Es así de simple. Puede haber un defecto, estos rotacionales es muy frecuente hacerlo
en la parte anterior de la tibia, donde se rota, por ejemplo, el sóleo o el gastrocnemio y, y cubre la parte anterior de la tibia para darle vitalidad al hueso, ¿no? Y evitar que se necrose, ¿no? ¿No? Hay subtipos también un montón de acuerdo a esto, a su forma especiales, bilobulados, romboidales, ¿no? De acuerdo a su destino, también pueden ser locales, que solamente no se desprenden, distantes, que pueden formar un pedículo, por ejemplo, el pedículo invertido, eso se podría considerar distante, quizás se puede hacer en un músculo mucho mayor, mucho más grande, o el colgajo libre, ¿no? Que totalmente se secciona y pues, por ejemplo, se lleva desde el dorsal ancho hasta la pierna, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí no hay forma de hacer un pedículo ya. De todas maneras tiene que ser un colgajo libre, que es el de los más complejos de hacer digamos, por la sutura de los vasos que se tiene que reparar al final y darle el aporte y restaurar el aporte sanguíneo, ¿no? Por su separación hay colgajos retardados en los que se va moldeando a través de un líquido, disecando poco a poco, tratando de que la piel se estire y luego recién desinsertarlo y trasplantarlo al otro lado, así, algo así como... Y lo otro es un tejido de expansión también similar al retardado que es con un balón o con líquido disecante, ¿no? El otro es por su pedículo, otro tipo de colgajo que, bueno, de la piel puede ser unipediculado, bipediculado, de acuerdo al aporte sanguíneo. Y este es el que contiene piel, ¿no? Y los que no contienen piel, pues también se puede hacer un colgajo solamente de músculo y vasos sanguíneos, ¿no? Que no incluya la piel, ¿no? En los colgajos musculares es frecuente hablar de tipos de colgajos y esto también tiene su importancia, saber qué músculo que queremos hacer el colgajo tiene tal aporte, tal tipo de aporte sanguíneo, ¿no? O es un colgajo muscular de qué tipo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? El tipo uno se dice que es un músculo que tiene solamente una arteria dominante. Así que si es que esta arteria dominante pues se secciona, ya no tiene aporte sanguíneo más. Entonces, por lo tanto, quizá este tipo de colgajo se puede hacer a las zonas proximales, por ejemplo, ¿no? Porque la arteria viene de la zona proximal a distal, por lo tanto, esto no se podría despegar hacia distal porque la arteria quedaría tensa, no se podría. El tipo 2 y uno de los, digamos, de los músculos que representan este colgajo muscular de tipo uno es el tensor de la fascia lata, ¿no? Que tiene una arteria dominante. El tipo 2 tiene una arteria dominante, pero tiene arterias accesorias también, ¿no? Por lo tanto, digamos que podríamos seccionar, separar el músculo y ambas partes pues quedarían irrigadas, ¿no? Entonces, en ese caso es el músculo gracilis que sí se puede llevar hacia proximal a distal quizá, ¿no? El tipo 3 donde tiene dos arterias dominantes, es en el caso del glúteo mayor, en el que acá sí, pues podemos seccionar una arteria y no, digamos que no se pierde el aporte sanguíneo, ¿no? Eh, el tipo 4 es cuando todas digamos, su superficie tienen toditas perforantes, ¿no? Es el músculo, en el caso del músculo sartorio, ¿no? Y eso es importante también el sartorio porque digamos que podemos hacer un colgajo invertido, ¿no? Podemos hacer un colgajo a nivel de acá y llevarlo hacia la parte distal, ¿no? El aporte sanguíneo pues no se va, no se va a ver comprometido, ¿no? Y el tipo 5 es en el que hay digamos, una arteria dominante y como el sartorio también tiene sus arterias perforantes, ¿no? Entonces, y la arteria dominante es la que, digamos que en el tipo 1, en el tipo 2 y en el tipo 5, que ambas tienen una sola arteria dominante,
digamos que podemos seccionar las demás arterias y el músculo no se ve comprometido, ¿no? Por lo tanto, acá el dorsal ancho es un músculo que se escoge mucho para hacer colgajos distales libres, justamente por este tema, ¿no? En donde pues tienen su pedículo, se busca el pedículo y digamos que se transporta hacia otra zona distal que se necesite, ¿no? Entonces, los colgajos musculares, que los tipos es muy importante saber, ¿no? Y, por ejemplo, acá, ¿no? Ese es teóricamente, pues si tenemos un músculo de tipo 1, 2 y 5 que tienen una arteria dominante, pues simplemente con disecar esa arteria, pues ya tenemos la irrigación garantizada de este músculo, ¿no? Y es en este caso, por ejemplo, del músculo cubital, ¿no? Que tiene ese, ese tipo de arteria dominante, ¿no? Eh, y acá tenemos una lista, si queremos ver qué tipo de pedículo vascular tiene por la irrigación. Por ejemplo, el gastrocnemio es de tipo 1, en el que solo existe una arteria dominante. Por lo tanto, el gastrocnemio pues se puede disecar, se puede desinsertar de la parte distal y este músculo se puede rotar, por ejemplo, a la rodilla, ¿no? Que es un sitio frecuente del colgajo, justamente por este pedículo único que tiene, ¿no? No se podría quizá distal hacer este tipo de colgajo, ¿no? Porque se seccionaría su pedículo, ¿no? Por justamente su característica. Eh, el tipo 2, el tipo 2 que viene determinado, como hemos mencionado acá, lo vemos el tipo 2, tiene siempre una arteria dominante y arterias accesorias, ¿no? Y como hemos dicho, la parte posterior pues está bien irrigada. Por lo tanto, el solio es un tipo 2 en el que sí se podría, el solio tiene un poco más de giro y de aprovechamiento en colgajos de la parte anterior de la tibia. Uno por su irrigación, digamos, sus angiosomas que he mencionado, que tiene hasta 3 aportes sanguíneos, y otros que por sus pedículos, ¿no? Tiene un pedículo principal dominante y varios pedículos menores, ¿no? Por lo tanto, se podría jugar, digamos, con este músculo en algún sentido, ¿no? Y los que tienen 2 pedículos dominantes, hemos dicho el glúteo mayor, el serrato, y ahí tenemos la lista completa digamos, una lista que podemos aprovechar depende qué querramos lograr, ¿no? Con estos 2 pedículos. Y el tipo 4, por ejemplo, es el sartorio, en el que existen muchos perforantes, muchos vasos segmentarios, y ahí tenemos los otros músculos que podemos aprovechar. En el tipo 5, que es justamente mencionaba el dorsal ancho, que es una parte donde se aprovecha bastante colgajos musculares, músculo cutáneos de esta zona para llevarlo a ciertas zonas, o en el caso solamente musculares, ¿no? En cuanto a cirugía reconstructiva de la extremidad superior, pues esto depende de la zona, ¿no? Depende de la zona, se podría diseñar cierto tipo de colgajo, por ejemplo, en la yema de los dedos, en la mano, en el antebrazo, en el codo y en la extremidad, digamos, en el brazo, ¿no? Eh, en los dedos, pues es frecuente encontrarnos con colgajos tipo Atasoy, en el que tenemos una V de avance, pero este es limitado, sería casi como un colgajo, es, es un colgajo local de avance, en el que podemos cubrir una cierta zona de defecto. Y hay muchas técnicas, todas estas menciona el libro que podemos ver acá, desde colgajes de avance, ventrales, volares, hasta laterales, o incluso apoyarlo sobre otro dedo para darle cobertura hasta que cure la herida. Ciertas
ciertos colgajos ahí importantes. Este es un colgajo, por ejemplo, de dos sublaterales, de doble avance laterales, que se puede incluir. Eh, y defectos más defectos, digamos, más grandes o de la parte anterior de la mano, pues todo esto se puede hacer fascio cutáneo, colgajos cutáneos solos, músculo cutáneo solo de fascia y osteomúsculos cutáneos, ¿no? Que es una lista inmensa en la que cada uno tiene su técnica, obviamente, eh, de hacer, ¿no? Por ejemplo, este es un colgajo eh, un colgajo reverso, por ejemplo, en el que se aprovecha la circulación, digamos, la circulación radial y cubital. Y, por ejemplo, acá se ha sacado de la zona del antebrazo para cubrir un defecto de la mano, ¿no? Y eso es un colgajo reverso porque el pedículo está de forma distal, pues se lo ha llevado al otro lado y y tiene una cobertura, ¿no? Es un pedículo, digamos, inverso que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, esta es una mano traumática, un antebrazo en el que el injerto se ha sacado de la parte anterior del muslo, pues, y se ha elevado. Por ejemplo, este es un injerto eh, libre, ¿no? Donde se ha llevado totalmente hasta el, hasta el antebrazo, ¿no? En cuanto a extremidad inferior, pues esta es una lista que encontré en un libro en donde se puede aprovechar, por ejemplo, colgajos rotacionales o ciertos colgajos de ciertas zonas en las que podemos considerar dependiendo del defecto que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún defecto que cubrir a nivel de rodilla, pues se puede hacer tanto por la parte medial y lateral del gastrocnemio. Recordemos que el gastrocnemio es un colgajo muscular de tipo 1 con un solo pedículo en el que puede rotar y cubrir fácilmente esta zona, ¿no? Además que el gastrocnemio no es un músculo tan voluminoso muscularmente hablando, y también esto no es posible rotarlo mucho, ¿no? Pero sí a la parte de la rodilla, la parte anterior de la rodilla sí llega, ¿no? Se puede hacer un colgajo reverso de la parte anterolateral del músculo también, de la zona de acá, un colgajo reverso, también puede cubrir esta zona. En el caso de la tibia, pues hay que diferenciarlo tres zonas, en la parte superior, del tercio superior de la tibia, el medio, el inferior. Eh, en la parte superior todavía podría cubrir el gastrocnemio, ahí ya podemos encontrar al solio o a un colgajo muscular pediculado sural que es posterior, ¿no? En la parte media cubre bien el solio, el, el gastrocnemio ya no llega ya a esta zona. El solio sí es un músculo que lo llaman casi, lo llaman como un pulmón, un corazón muscular en el que existe mucha vascularidad, tanto venosa como arterial en esta zona, y pues por su aporte sanguíneo, pues es buena zona de sacar colgajo y derrotarlo incluso, ¿no? El solio es en este sentido creo que uno de los escogidos para cubrir la zona anterior de la tibia, ¿no? Eh, Se puede también hacer colgajos perforantes del peroneo, de la zona lateral y un colgajo libre, pues, ¿no? Y el colgajo libre puede venir de cualquier zona, pues, ¿no? Una zona, eh, depende de lo que se quiera cubrir, ¿no? Por ejemplo, podría ser de la zona inguinal, del abdomen o incluso del dorsal ancho, se podría tranquilamente sacar un colgajo de tipo libre, ¿no?
Y en la zona inferior, pues un pedículo perforante de los peroneos quizá, o además un colgajo libre en el que el colgajo libre, tengámoslo en cuenta que viene con todo su pedículo básculo nervioso, ¿no? Bueno, y en la zona de pie tenemos también muchas opciones a considerar ahí. Y acá tenemos ciertos algoritmos en los que podemos basarnos para tomar decisiones. Y es depende, por ejemplo, acá mencionan ciertos defectos para tomar en cuenta. Eh, Mayor a 8 centímetros ya prácticamente se elige un colgajo muscular de tipo libre, ¿no? Entonces, depende. eh, un ratito hasta que se cuelga. Ya. Eh, si es en la zona superior, por ejemplo, digamos que tenemos un defecto, un traumatizado de un defecto grande de más de 8 centímetros, hay que considerar un colgajo libre ya. Eh, También podría cubrir el sóleo. Si es en la parte superior, se podría cubrir con el gastrocnemios, tanto medial o lateral. El sóleo también puede ser medial o lateral, también tiene digamos, dos cuerpos ahí. Eh, y si es defectos pequeños de menor de 8 centímetros, pues ahí hay otras opciones, ¿no? Digamos que hasta se puede considerar un back para si es que la exposición se puede cerrar, digamos, esto poco a poco, ¿no? Y después de pues, cubriendo el defecto, digamos, que ha quedado para hacer el colgajo, pues se puede cubrir con injerto de piel parcial o total, ¿no? En la parte media, si nos damos cuenta que ya no entra el gastrocnemio, ya tenemos acá al sóleo, ya que es uno de los eh, que puede cubrir grandes defectos más de 8 centímetros. Considerar el injerto libre si es que se tiene, digamos, la pericia técnica o la tecnología para hacerlo, porque se necesita microcirugía en este sentido. Eh, y al final, pues igual, se cubre con piel total, ¿no? ¿No? Eh, en defectos menores, igual se puede considerar un back, se puede considerar un pedículo perforante, ¿no? De cualquier, de la zona lateral, quizá de los peroneos, puede ser. Y de la zona inferior, nos damos cuenta que acá en los defectos grandes, pues el sóleo ya no es útil ya porque ya no alcanza, ¿no? Está en la zona inferior. Y acá consideraría un colgajo libre en defectos grandes, ¿no? Y en defectos más pequeños, pues lo mismo, ¿no? Se puede cubrir con ciertos colgajos reversos. Siempre en las partes distales, los colgajos reversos son los que se deben incluir, ¿no? Por ser justamente la parte distal. Y ahí hay que saber mucho bien de anatomía para no fracasar en el intento, ¿no? Y al final, pues se cubre con un injerto de piel, ¿no? Obviamente todo esto se hace para cubrir la zona ósea, los tendones y evitar un mayor deterioro, ¿no? Este es un ejemplo de un defecto, digamos, muy grande en el que se ha hecho un colgajo libre. Si vemos acá, vamos a agrandarlo, digamos que este es un defecto en la parte tercio medio inferior y medio y inferior, y acá bueno, han diseñado un colgajo muscular del cuádriceps, ¿no? En el que se ha sacado el recto anterior con todo su pedículo vascular, nervioso, y con una adecuada estabilización, ¿no? Un fijador, pues se hace la cobertura, ¿no? Para defectos grandes. Entonces, eh, en la parte inferior siempre se considera ya un injerto libre. Este es, por ejemplo, un injerto libre.
en el que se saca todo el pedículo, ¿no? Y ya no sé, digamos que el músculo acá que se podría aprovechar en la parte media quizá podría ser el sóleo, pero ya no alcanzaría la parte inferior, ¿no? Por eso es que probablemente se ha elegido un injerto de tipo libre, ¿no? Distal, que podría mejor ir bien en esta zona, ¿no? Y obviamente acá en la cirugía aparentemente se ve la vitalidad, esto se ha sacado los puntos ya por el colgajo digamos, ha pegado, ¿no? Eh, He mencionado bastante el colgajo del gastrocnemio y digamos, se puede hacer la disección por la parte medial como puntos de referencia. Tenemos el, los gastronemios, la zona poplitea, el rafe muscular y la técnica es palpar la tibia. Tenemos el borde póstero interno en el que 2 centímetros posteriores se puede empezar a disecar la incisión y ahí vemos ahí nomás superficialmente vemos al sóleo y al gastrocnemio que se puede disecar. Una forma de identificar es el tendón del plantar delgado en el que está entre el sóleo y el gastrocnemio y pues se continúa la disección y vemos que la parte muscular es la parte superior, ¿no? Vemos que entonces, en este caso es el gastrocnemio, su vientre interno, se secciona y tenemos el colgajo de gastrocnemio. Como vemos, no es muy grande, se puede usar a la parte del tercio proximal de la tibia y eh, se puede tunelizar quizá para acá, para la rodilla, que también se usa frecuentemente este músculo, ¿no? Y ahí está, está con su pedículo, está rotado, recordemos que es un colgajo muscular de tipo 1 con solo pedículo. Este es otro tipo de colgajo en el que se puede aprovechar las zonas distales, por ejemplo, del pie. Acá tenemos un defecto en la zona dorsal del pie, en el que si no hacemos un colgajo reverso, pues sería muy difícil quizá esto cubrir. Tendríamos que hacerlo quizá con un colgajo libre, en el que acá solamente se ha sacado un colgajo, digamos, fascio cutáneo, probablemente pues se ha sacado la fascia acá, y su pedículo, ¿no? Y su pedículo, como tiene su anastomosis, pues es fácil sacarlo y ya acá vemos el pedículo que se ha rotado, acá, por ejemplo, ahí lo tenemos el pedículo, en un pedículo distal y se ha llevado a la parte anterior, ¿no? Para cubrir. Entonces, es una forma de cubrir las zonas distales de las extremidades con pedículos invertidos, ¿no? Eh, y una alternativa a los colgajos, quizá el colgajo es digamos, un procedimiento un poco técnico y hay que saber la irrigación, la anatomía de las zonas para tener éxito. Eh, una de las, digamos, una de las opciones más que podemos tener es que esta técnica, ¿no? La aponeurotomía percutánea con lipolienado, ¿no? En el que se basa en este principio. Eh, los cortes en la piel desde 1 milímetro hasta 2 milímetros se dice que no deja cicatriz, ¿no? Entonces, es por eso que menciona que, por ejemplo, los accesos vasculares o las vías que se pone a los pacientes, pues no dejan ninguna cicatriz. Y con esto se puede aprovechar, digamos, expander ciertas áreas de la piel para que mejore la función de cierta zona. Por ejemplo, acá tenemos una zona de la fascia palmar en la que tenemos una contractura a nivel de esta zona, en donde la extensión del dedo no es posible por esta contractura.
Entonces, lo que han hecho el procedimiento acá es primero que forzar la extensión de la mano y hacer esto con bisturí o con una aguja. Se puede hacer incisiones a nivel de la zona. Primero, obviamente, se hace con lidocaína, se despega la zona, eh, digamos, de la zona de la fascia del músculo, se estira y con una aguja o con un bisturí, pues se incide en cortes muy pequeños. Recordemos que la aguja solamente cortaría zonas que están muy tensas, eh, y de esta forma hace que esta zona que no estaba, digamos, estaba contraída, pues empiece a haber espacios pequeños en esta zona, y estos espacios pequeños, si no pasa de los 2 milímetros, los fibroblastos como que empiezan a cubrir esta zona sin dejar cicatriz, ¿no? Y es por eso que se puede aprovechar esta técnica como una alternativa para rellenar espacios pequeños o para contracturas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que aplicando esta técnica, pues no hay mayor cicatriz observada alrededor de los cortes que se ha hecho, pero sí ya existe una extensión de la zona, ¿no? Digamos que zonas pequeñitas o zonas con pocos defectos, podemos primero suturar la zona tratando de generar estiramiento de la piel y del tejido facial que existe en la zona, y generarle cortes pequeños, ¿no? De esta forma hace que se corte fibras y pues se logre la expansión. Es igual con esta zona, ¿no? Por ejemplo, acá hay una zona de defecto, una zona que digamos, podría necesitar un colgajo, pero lo que se ha hecho acá es suturar la zona, suturarla, de esa manera digamos, se ha estirado la piel, pero a la vez se ha hecho cortes pequeños, como vemos acá, son cortes pequeñitos que se le ha insinuado en esta zona de la palma de la mano, de tal forma que al final, pues, se logra estirar la piel sin dejar cicatriz, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que no deje cicatriz, ¿no? Bueno, dentro de las conclusiones es que los colgajos, pues, han cambiado con el tiempo y son cada vez más variados y complejos, así que un planeamiento de la zona, tanto donadora como receptora, exige una tarea, pues, cuidadosa del cirujano, ¿no? Eh, Se valora tanto el sitio donador como receptor por las zonas vasculares que existen. Por ejemplo, no sé, si es un traumatismo, pues probablemente en persona joven, pues tenga los vasos, digamos, no obliterados, pero si es una persona diabética, que sufre alguna isquemia de miembros inferiores, valorar siempre, hacerle un ecodoppler para, si es que hacemos, por ejemplo, un colgajo libre, pues tenga un receptor adecuado, ¿no? Y no se pierda el injerto, ¿no? El colgajo que se necesita, ¿no? Y valorar estos principios o estas características que mencionaba, que es la cobertura que se quiera dar a la zona, si es que se quiere dar volumen o la creación de un soporte para que, digamos, en este caso podría ser óseo, por ejemplo, del peroné a la tibia, junto con la piel y su tejido celular subcutáneo, o la funcionabilidad, ¿no? Ya eso depende del planeamiento de la cirugía, en qué zona está cómo son los colgajos, cuál irrigación, qué tipo de colgajo necesito. Hay muchos aspectos ahí técnicos a considerar, ¿no? Y pues conocer la anatomía de la región es vital para tener un colgajo, digamos, exitoso, ¿no? Eso sería todo, doctores. Espero les haya gustado. Gracias. Michelin, si me permites. Claro, doctor, adelante. Bueno, muchas gracias.
Em, a ver, eh, pues realmente el tema de colgajos es un procedimiento que cada vez eh, se hace más en los servicios de traumatología y no tanto ya dependiendo de cirugía plástica, ¿no? Porque pues son temas que nosotros tenemos que aprender a manejar porque eh, nuestra especialidad también involucra la parte muscular, no solamente la parte ósea, ¿no? No solamente las fracturas. Y ahora realmente hay muchos procedimientos e incluso muchos cursos para traumatólogos para poder hacer colgajos. Eh, en muchos lugares realmente la cobertura de tejidos blandos en lesiones por aplastamiento, en lesiones donde hay asociadas fracturas expuestas, por ejemplo, donde hay defectos importantes de cobertura, eh, pues ya lo tiene que realizar el propio traumatólogo, ¿no? Esa es una de las cosas que creo que nosotros tenemos que mirar para más adelante y ojalá que alguno de ustedes pueda eh, tener la posibilidad de irse a hacer una pasantía, hacer un curso. Ahora se hacen pues colgajos de miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? Pero que ayudan definitivamente a cortar los tiempos y no estar dependiendo de otra especialidad para hacer este tipo. Y es más, muchos de los cirujanos plásticos en nuestro país son más estéticos que reconstructivos. Y entonces muchos de ellos incluso no manejan bien el tema de los colgajos, ¿no? Entonces yo creo que esto es una invitación a nosotros para... Hay muchos cursos que se dictan. eh, Ahora incluso la ventaja es que hay cursos online, incluso hace unos días me pasaron un curso de colgajos en miembros superiores que está haciendo la O, por ejemplo, que eh, son bastante interesantes. Lastimosamente ahora en este tiempo los cursos cadavéricos pues cada vez nos quedan un poco más lejanos, pero de todas maneras yo creo que sería bueno que nos proyectemos, ¿no? Hay muchos lugares que dictan cursos, tanto fuera del país, básicamente. También está el Hospital del Niño, que hace un curso muy interesante de colgajos, o así, al menos todos los años, un curso de colgajos con microcirugía, que es muy bueno. Así que la invitación está para ustedes, para que ojalá, pues en la medida en que uno consigue tener un plus adicional, es, es algo muy interesante, ¿no? Además que no solo nos permite solucionar problemas, sino que además también yo creo que permitiría este, eh, obtener eh, mejores dividendos económicos también como cirujano, ¿no? Uh, un, quiero contarles una experiencia de hace unos poco más de un mes atrás, un mes y medio atrás. Me llegó un paciente con una lesión muy severa en el tobillo, con una lesión de tibial posterior, del nervio tibial posterior, arteria tibial posterior, y que realmente este muchacho necesitaba eh, no, no amputarse esa extremidad, sino reconstruirla porque ya había perdido la otra extremidad, entonces esa era muy valiosa. Me contacté con un chico que yo lo conozco de hace algún tiempo, porque él, cuando era alumno, venía aquí al hospital regional y que ahora es cirujano de miembro superior del Hospital Baiza y que ha ido a hacer un fellow en España justo sobre reconstrucciones neurológicas. Y hace unos días tuve la satisfacción de que me envió los resultados de este paciente ya a casi 2 meses de la cirugía, con una extremidad bastante viable. Hizo la reconstrucción vascular, hizo el injerto neurológico
incluso le colocó un injerto de tendón de Aquiles porque no tenía el paciente tendón, se lo llevó en el traumatismo. Y son cosas que realmente satisfacen porque es algo que se está haciendo, obviamente se necesita como en todo, un periodo de adiestramiento y que además, como digo, va a representar no solo un plus adicional a nuestra labor como traumatólogos, sino que también pues económicamente, ¿no? Si les dijera cuánto le cobró a este paciente, se van a asombrar tremendamente de los costos tan grandes que representan este tipo de cirugías, ¿no? Pero es una invitación para que de verdad que este tema de los colgajos es algo sumamente interesante y yo creo que debemos adentrarnos cada vez más en esto, ¿no? Muchas gracias, que tengan un muy feliz día y aunque un poco atrasado, pues quería aprovechar esta oportunidad. Lamentablemente este tema de la pandemia nos tiene un poco, digamos, a veces sin tener una noción muy bien del tiempo y el sábado pasado he estado de cumpleaños Michelle, entonces aún cuando sea tardecito, quiero expresarle pues mis sinceras felicitaciones y ojalá que ese día, pues aun cuando no hemos sabido en efecto, haya pasado bien. Yo sé que en estos momentos para todos es complicado, él está lejos de su familia también, pero espero que ya pronto se pueda reencontrar con ellos. Y mis mejores deseos de éxitos para ti, Michelle, hoy y siempre. Un gran abrazo y un feliz cumpleaños. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien. Bueno, igual para felicitar, y no solamente por el cumpleaños, sino también por esta brillante exposición. Que todo vaya bonito. Gracias, doctor.